Hola, ¿qué tal amigos? Esta vez traigo un video que trata sobre la verdadera cara de Benito Juárez. Como muchos sabemos, en los libros de primaria, o libros de la Secretaría de Educación Pública, nos hablan de una cara de Benito Juárez, pero todo lo que nos cuentan es mentira. Este video no tiene fines malos ni nada por el estilo, el único fin es mostrar la verdad de Benito Juárez. El gobierno liberal mexicano representado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, mismo que fuera fundado por francmasones en 1928 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, PNR, se encargó de crear una historia oficial repleta de héroes mitológicos e inverosímiles, dentro de los que destaca Juárez. Siempre nos han dicho que Juárez es un ejemplo de esfuerzo y dedicación, que separó la Iglesia del Estado, que actuó siempre conforme a la ley, que es un ejemplo de intelectualidad superior. Pero ahora veamos la realidad. Benito Pablo Juárez García fue un nativo zapoteca de raza pura nacido en Guelatao, Oaxaca el 21 de marzo de 1806. Llegó a Oaxaca en 1818. Se dice que la Iglesia Católica le ayudó a salir de la miseria y lo educó según las costumbres de ese tiempo, enseñándole latín, vestir de traje, comer en la mesa y con cubiertos y hablar correctamente. Falto de vocación, entra al seminario pero jamás logra ordenarse cura, en cambio, se recibe de abogado. Cuando Juárez llega al poder después de la Guerra de Reforma, se encarga de instaurar un gobierno completamente liberal y pretendió, lo que 60 años antes se había divisado en la Guerra de Independencia. Una nación donde todos los individuos fuesen iguales, ideal siempre utópico y fantasioso y más aún en el país de la desigualdad. Obviamente muchas comunidades indígenas se opusieron a ese proyecto de nación porque, con gran acierto, no se consideraban mexicanos. Por ello Juárez comenzó una seria represión en contra de estas comunidades. Y es ahí cuando el presidente indio olvidó sus raíces. Siendo aquí una prueba de que la historia que nos cuentan es falsa. También Juárez nunca fue un orgulloso indígena, al contrario se avergonzaba. En las elecciones de 1871, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz se presentaron como candidatos para presidente de la República, resultando ganador Benito Juárez, aunque con evidentes fraudes electorales, es decir, nunca fue elegido por el pueblo, sino que aprovechó las circunstancias de la guerra. Por consecuencia, Porfirio Díaz se levantó en armas con el Plan de la Noria para arrojar del poder a Juárez, pero fracasó. Juárez se hizo pasar por presidente por 11 años, 1858, 1864 y 1867, 1872, sin ningún respeto por la legalidad existente, pues la Constitución establecía 4 años para el Poder Ejecutivo. Siendo aquí la muestra de que, Juárez no era apegado a la ley. En el Tratado Unclane-Ocampo, Juárez autorizó y firmó una serie de tratados que pisoteaban y aniquilaban la soberanía del país en beneficio de los Estados Unidos. En ellos se concedía a militares estadounidenses los accesos en los pasos de Mazatlán a Matamoros, Nogales a Guaymas y en todo el istmo de Tehuantepec, de Tabasco a Chiapas, con permiso de matar, arrestar y poseer tierras. Por fortuna esto no funcionó por la negatividad del Senado estadounidense. Juárez fue el primer presidente en pedir dinero a Estados Unidos, que por cierto hasta la fecha México le debe una gran suma de dinero a aquel país, por el supuesto apoyo a las leyes de reforma, para que se construyeran campos de concentración con el fin de internar a militares eclesiásticos y conservadores. Acosado por Miguel Miramón y preocupado porque los estadounidenses no le prestaban ni un centavo, Juárez y sus esbirros se parapetaron tras las murallas de San Juan de Ulúa, y para fortuna de ellos, los conservadores rechazaron la propuesta de los norteamericanos, cuando estos les ofrecieron $15 millones por la compra de Baja California, Sonora y Chihuahua. Acto seguido enviaron a Lerdo de Tejada como representante liberal ante el embajador norteamericano, comunicándoles el deseo de Juárez de que los estadounidenses invadieran México, que se impusiera el idioma inglés y se prohibiera la religión católica. También propuso la americanización con la inmigración masiva de norteamericanos e importar oficiales para que enseñaran al ejército mexicano disciplina militar. También
Juárez fue uno de los principales destructores del patrimonio artístico y bibliográfico de México, porque en el año 1867, exactamente el día 15 de julio, cuando regresó a la Ciudad de México, su caravana destruyó obras de arte de diversos artistas como Bartolomé Esteban Murillo, El Greco, Francisco de Zurbarán y otros artistas más. Juárez también se dedicaba a saquear pueblos y conventos. Es aquí donde yo me pregunto, ¿acaso se le olvidó que él también provenía de un pueblo? ¿Se le olvidó que sus raíces eran indígenas? Juárez además, no fue el autor de las leyes de reforma ni mucho menos de la separación de la Iglesia y el Estado. Los principios en que se inspiran las leyes de reforma fueron dadas al también francmasón Valentín Gómez Farías en la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, logia masónica de Estados Unidos, en septiembre de 1835, y estas, tan defendidas y difundidas por el alocado juarismo, no son, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, la simple separación de la Iglesia y el Estado, separación que es necesaria y completamente acertada, sino que se fue más allá, promulgando la subordinación total de la Iglesia al Estado, despojándola de sus bienes y libertades. Juárez no quería ninguna separación de poderes, sino una Iglesia mexicana sometida a su voluntad en la que él desempeñara el oficio papal muy al estilo de Enrique VIII. En realidad, la famosa separación entre Iglesia y Estado fue hecha por Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada, no por Juárez. Juárez solo firmó la Ley Juárez, que suprimía tribunales especiales de militares y eclesiásticos así como la anulación de su fuero. Es así como llegamos al final de este video, en el que hemos visto que Juárez no es como se le conoce hoy en día. Doy créditos a sitios web que mencionan alguna parte de lo que aquí también se dijo. Pero le doy más créditos al libro La otra historia de México, Juárez y Maximiliano. El autor es Armando Fuentes Aguirre. Editorial Diana, 2006. Bueno, eso es todo y no olviden suscribirse.